El día de hoy estamos muy agradecidos nuevamente por estar aquí ante su presencia. Bueno, diariamente estamos ante su presencia, pero hoy venimos particularmente a adorarle y a glorificar su santo nombre. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Un poquito más fuerte? ¿Sí? ¿Me podrían ayudar, hermanos? Porque, de hecho, honestamente sí soy de las que tienen voz un poco alta, entonces de repente a lo mejor como que se me pasa el volumen, pero creo que ya nos ayudaron, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar con el seguimiento de los capítulos que estamos viendo del libro de Isaías. Y el día de hoy nos corresponde Isaías 38, del versículo 1 al 21. Y antes de que hagamos la lectura, quisiera que hiciéramos una pequeña remembranza de lo que es el libro de Isaías. Tampoco es que un resumen, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ¿quién se recuerda qué es lo que hemos estado viendo de manera general en Isaías? Juicio, alguien dijo juicio. Bueno, el libro de Isaías particularmente habla o denuncia el pecado y también anuncia el juicio de Dios. Entonces, yo les quiero pedir de favor que consideren que hasta lo que hemos visto es denuncia de pecado y anuncia el juicio. Pero este juicio, hasta donde también hemos visto, ha sido regularmente o muy particularmente a las naciones, ¿sí? Sin embargo, sabemos que si hay juicio a las naciones y a la rebeldía de las naciones, pues con más razón va a haber juicio a el pecado y a la rebeldía de nosotros como personas. Entonces, pues el Señor siempre habla de manera preciosa, perfecta, justa y sobre todo con amor. Por favor, les quiero pedir que consideren eso. Y vamos a recordar quién es Ezequías de una manera introductoria para que también podamos entender qué es lo que vamos a ver en este capítulo. El rey Ezequías fue hijo del rey Acaz y le sucedió al trono, y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 31:20. Este es introductorio. Dice la palabra que dice de Ezequías, que hizo lo bueno, lo recto y verdadero ante los ojos de Dios. De hecho, es considerado como un rey bueno, ¿no?, para el pueblo de Israel. Y si nosotros recordamos cuáles fueron sus obras, podemos decir mucho y podríamos profundizar, y hasta el día de hoy hay evidencia de todo lo que él hizo, ¿no? Y hay recordatorio de él. Bueno, la escritura dice que él comenzó a reinar a sus 25 años, gobernó 29 años, y murió a los 54 años. Bueno, yo ya tengo 55, ya le rebasé uno, ¿no? Pero murió a los 54 años. Algunos de sus hechos son que restableció el culto en el templo, cuando recordemos que su padre y los reyes anteriores pues habían introducido la idolatría y mucho pecado al pueblo de Israel. Él restablece el culto en el templo, hace que se proceda a la santificación de los sacerdotes, de los levitas e incluyendo el pueblo. Instó a todo el pueblo a que se participara dentro de la alabanza al Señor, a glorificarle. Le invitó también a que participaran de la Pascua cuando ya no se celebraban las fiestas religiosas en Israel, y él nuevamente las restableció.
Restableció todo en el templo, los instrumentos, todo lo restableció Ezequías. Dice también que quitó los lugares altos o de idolatría que estaban en toda la nación de Israel, incluyendo el reino del norte. Él era el rey del sur. Invitó a los del norte a que se unieran y algunos, no todos, algunos de los que quedaban, porque recordemos que ellos ya habían sido llevados, ¿no? Pero todavía quedaban algunos y ellos participaron del restablecimiento y de tirar todos estos lugares altos. Entonces, dentro de todas estas cosas que hizo Ezequías, también hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés. Cerró, fíjense, cuando estaban luchando ante los asirios, cerró las fuentes de agua para que ellos, decía, ¿y cómo estos van a venir a invadirnos, a querernos llevar, gobernar, y aún así van a tomar de nuestras aguas? Dijo Ezequías. Y entonces se puso por propósito el cerrar todas las fuentes de agua fuera de Jerusalén e hizo un túnel que hasta hoy es llamado túnel de Ezequías, que es agua subterránea de manantial y que sustentó en ese tiempo al pueblo de Jerusalén, ¿no? Entonces podemos ver que todas sus obras fueron maravillosas, gloriosas y todas con el ánimo de cumplir la voluntad de Dios en lo que Dios lo había puesto, ¿no? Lo puso como rey y como rey cumplió. Como rey quiso obedecer a Dios y adorarle al Señor. Entonces podemos ver que la fe de Ezequías en todas estas cosas estaba intacta, ¿no? Él adoraba al Señor. Así es que se los doy esto como contexto y también que sepan que en ese punto estaban los asirios. Ahorita vamos a hablar, ubíquense históricamente en que estaban los asirios fuera de Jerusalén. También hizo levantar los muros, las torres, y bueno, hizo lo necesario para que no entraran y no hicieran pues sus fechorías, ¿no? Así es que Ezequías tenía como buena visión de todo, y el Señor lo miraba con buenos ojos. Bueno, acabamos de ver la introducción, pero a sus 39 años, en el año 14 de su reinado, yo le pongo casi al final de sus angustias con respecto a su responsabilidad como rey, Dios le dio un mensaje en la boca del profeta Isaías, y eso es lo que vamos a leer. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a hacer la lectura. Les voy a pedir que me sigan con sus ojos en la Biblia y que mediten en la medida que vayan leyendo. Dice capítulo 38, versículo 1 al 21. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que te ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá.
y cuando enfermó, sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas de Seol, privado soy del resto de mis años. No veré allá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida, traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor cortó mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre día y noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma y alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis días a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Padre, hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, toma masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Señor mío, Dios y Padre, venimos delante de ti, Señor, para que tú, así como hablaste a tu hijo Ezequías, Señor mío, tengas a bien hablarnos el día de hoy a nosotros, Dios divino. Que tu amor y tu voluntad, Padre eterno, nosotros sepamos seguir y que sepamos escuchar tu voz preciosa. Te pido, Padre eterno, que a tu sierva tú la uses, que la dirijas, Señor mío, igual que a tus hijos, y que todos y cada uno de los que estamos aquí sepamos escuchar tu voz y aceptar con buena voluntad, con agrado y con la bendición que tú traes cada día, Señor mío. En tus manos estamos, que tu Espíritu Divino sea el que hable, Señor, a través de tus hijos, de tu hija, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. El subtítulo de esta enseñanza es muy obvio, es ordena tu casa, porque porque morirás y no vivirás. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos meditado en la muerte? ¿O hemos pensado en ella? ¿O cuál es nuestra condición? ¿O qué es lo que pasa por nuestra cabeza en ese respecto? Bueno, pues el día de hoy, el Señor nos trae un ejemplo, ¿no? de vida, de un hijo suyo que se dedicó a su obra, que hizo lo bueno, que trabajó y obró humildemente y con corazón sincero al Señor. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos ante estas situaciones. La lectura no la voy a llevar en el orden que está en el capítulo, porque si se fijaron, en la primera parte está hablando Isaías y en la segunda parte está hablando Ezequías. Entonces son dos momentos y los vamos a empatar a fin de que entendamos un poquito mejor cómo es que estuvieron las cosas. El contexto es que estaban los asirios fuera de Israel, y en ese punto en el que estaban siendo acosados y asusados por ese pueblo asirio, Ezequías como rey pues tenía que salir al frente y él decidir qué era lo que se debía hacer. Y lo que él decidía hacer era pues dirigirse al Señor en oración. Cabe mencionar que en este punto álgido de su vida, difícil de afrontar, él ya estaba enfermo. Dice la Escritura, como acabamos de leer, que él ya tenía llagas en su cuerpo.
Voy a leer versículo 1 y luego voy a leer del versículo 9 al versículo 14. Me estoy saltando. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá. Esta parte fue lo que escribió Ezequías y que lo tuvo en su mano Isaías y que él lo está incluyendo dentro de su libro. Es el sentir literal y las palabras de Ezequías. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije a la mitad de mis días: ¿iré a la puerta del Seol privado soy del resto de mis años? Dije: no veré en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida. Traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Cantaba yo hasta la mañana, como el león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía, como paloma alzaba a lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Aquí hay muchas cosas que ver, amados hermanos. Cuando nosotros estamos en dificultades, en enfermedad, aquí particularmente como Ezequías, aquí podemos ver que la Escritura dice que él tenía una enfermedad como llagas. Y regularmente, bueno, yo quiero dar un poquito del testimonio de mi papá. A mi papá le sucedió que le salieron llagas también. Y a él era por estrés, ¿no? Ante situaciones adversas, ante las dificultades de la vida, nuestro cuerpo reacciona y empieza a tener enfermedades. Pero las enfermedades en muchas ocasiones, o en la mayoría de las situaciones, tienen que ver con nuestro propio sentir, con cómo estamos por dentro y cómo se manifiesta hacia afuera. Entonces, el temor, la angustia, la depresión, la desesperación, la violencia y todo lo que nosotros padecemos en este mundo, amados hermanos, afecta a nuestra salud en la medida en la que nosotros tengamos temor de lo que está pasando. La Escritura no dice que fue por su temor, pero creo que quizá podría ser parte del por qué le pasaba eso a Ezequías. Imagínense todo lo que él ya había pasado, ¿no? Todo lo que él tenía que enfrentar como rey, y no creo que fuera ni fácil ni rápido. Y él dice, ¿no? A la mitad de mis días. ¿Quién sabe cuántos días o cuántos años va a vivir en este mundo? ¿Quién de nosotros tiene esa claridad? Yo creo que ninguno, ¿no? No podría yo decir a la mitad de mis días. ¿Por qué? Porque eso querría decir que entonces yo pretendo vivir 110 años, ¿no? Esa sería mi idea, mi intención y a veces quizás hasta mi deseo, ¿no? Pero, ¿cuál es el deseo de Dios y por qué nosotros tenemos o debemos de estar aquí en esta vida? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos mantiene aquí y quiere que sigamos adelante? Aquí vemos que Ezequías se mantenía fiel en cuanto a las circunstancias de su autoridad. Pero nosotros tenemos varias áreas de nuestra vida, ¿no? Y hay algunas áreas en las que nosotros somos fieles, pero hay otras áreas en las que nosotros dudamos y somos infieles. Y esas son las cosas que nosotros debemos de observar en nuestra vida. Dice en Santiago, le voy a pedir a alguno de mis hermanos que quiera ayudarme con la lectura de Santiago 4, 13, 14. ¿Quién pudiera ayudarme? Entonces decimos, ¿nadie? Santiago 4, 13 y 14.
Entonces decimos que en esta vida pues hay mucho agobio, ¿no? Hay mucha dificultad, hay mucha preocupación, hay muchas responsabilidades. Como padres pues tenemos la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y estamos atentos a su situación. Santiago 4, 13, 14. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pensamos, ¿verdad? Pensamos que tenemos tiempo de ir, de hacer y hacemos planes. Y los planes los hacemos ante nuestras propias circunstancias, deseos y voluntad, o los ajustamos al pensamiento y al propósito de Dios. ¿Cómo es que caminamos en esta tierra? ¿De qué manera Dios quiere que miremos el por qué Él nos sustenta la vida? Y entonces cuando pasamos por estas circunstancias hay lamento, ¿no? Hay lloro, así tal y como lo hizo Ezequías. Dice que cuando él recibió la noticia de Isaías, se volteó, él estaba en la cama, se volteó hacia la pared, lloró con gran lloro y clamó al Señor. Creo que su actitud fue la correcta en cuanto a la oración, pero en cuanto a voltearme hacia la pared es una especie de berrinche, ¿no? No me encanta esto que me dices que vas a hacer conmigo, ¿no? Y de hecho aquí, en la lectura que acabamos de hacer, pues él está diciendo, es prácticamente una queja, ¿no? Un lamento. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué si yo ya he hecho tantas cosas buenas para ti? Yo he trabajado en tu nombre, he bendecido tu nombre y te he adorado. ¿Por qué me haces esto, Dios? Y esa es la pregunta que en lo general nos hacemos a nosotros cuando estamos en una circunstancia de muerte. Y a veces o siempre queremos aferrarnos a la vida. Pero, ¿para qué nos sirve la vida? ¿No? ¿Para qué la queremos? ¿Qué es lo que nos detiene aquí? ¿Cuál es el peso que está en nosotros y que no queremos soltar? ¿O qué es lo que nos ata? ¿No? Entonces, estas cosas nosotros las tenemos que meditar, porque cuando estamos ante estas circunstancias casi nunca vemos los bienes que Dios nos ha hecho. El Señor le amparó, el Señor le dio un puesto privilegiado de rey, ¿no? Obviamente nació en una cuna bien, seguramente tuvo una vida pues generosa, ¿no? El Señor nunca lo dejó, siempre le bendijo. Y en este momento en el que él clama al Señor, obviamente el Señor le escucha, ¿no? Esta es una consideración de qué manera nosotros respondemos ante una circunstancia de esta manera. ¿Nos lamentamos? ¿O preguntamos por qué? ¿O decimos, Señor, dirígeme ante estas circunstancias y dime qué he de hacer? Aquí el Señor le dice claramente, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el Señor es verdadero, ¿no? Y es justo. Esta era parte de la justicia de Dios. ¿Que Él muriera? No. O es parte, ¿no? Pero no como un juicio negativo, sino parte del deseo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que ya hemos cumplido nuestro tiempo, nuestro propósito, y ya hemos hecho las cosas que Dios ha querido, y que en este tiempo Él ya quiere que nos vayamos con Él y que disfrutemos de la verdadera vida? Los que estamos aquí, ¿qué buscamos? La verdadera vida, la vida eterna. Eso es lo que nos sustenta. Y eso es lo que deseamos o anhelamos. Ezequías sabía que tenía una enfermedad de muerte. Sin embargo,
él guardaba la esperanza de la vida. ¿Pero para qué? Son cosas que nosotros nos debemos de preguntar genuinamente, ¿para qué quiero la vida? ¿No? ¿De qué manera va a ser provechosa para el reino de Dios? ¿En qué yo le voy a agradar al Señor y Él se va a complacer a seguírmela sustentando, amparando y beneficiando con su poder? ¿De qué manera? Por algún motivo pensamos que nuestras enfermedades son injustas. Salomón dice que en un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Todos estamos sujetos a enfermar de muerte. Niños, jóvenes, ancianos, ricos, pobres. No hay circunstancia particular en el cual digas, no, él no puede morir. Niños nonatos, ¿no? Bebés recién nacidos. O ancianos de 110 años, ¿no? Tanto le sucede al uno como al otro. No es una injusticia, es un suceso natural que tiene que suceder en nuestras vidas. Nada más que a veces nosotros, hay situaciones en las que nosotros quizá procuramos inclusive la enfermedad sin darnos cuenta, ¿no? Hemos descuidado nuestros cuerpos, hemos descuidado nuestra vida, nos hemos afanado más de la cuenta, hemos buscado las cosas que ni siquiera le agradan a Dios y que nos llevan a circunstancias tristes, penosas y muy seguramente a veces hasta la muerte. Ezequías, pues era natural que se enfermara porque estaba ante estrés extremo, ¿no? No estoy diciendo que fue eso, pero pudo haber sido eso, hoy lo sabemos científicamente, ¿no? Que muchas de estas cosas suceden por eso y que es natural, ¿no? La confianza en Dios es importante. Es importante no solamente para tener vida, sino es importante también ¿para qué? Para cuando nos llegue el día de la muerte. La fe de creer que si tengo 20 años y el Señor dice que Él ya me quiere con Él, pues gloria a Dios. Y a lo mejor dirán, esta hermana habla porque no se ha enfrentado a la muerte, ¿no? Y no, hermanas. Yo he experimentado la muerte de seres queridos, de mi mamá a los 6 años y de mi papá a los 29. Y yo misma en más de una ocasión he estado al borde de la muerte, de manera literal, por enfermedad también. Y agradezco al Señor que Él haga con nosotros de día en día el milagro de la vida, motivo por el cual deberíamos de estar agradecidos, satisfechos y sentirnos bendecidos. Dice en Ezequías, así es que lo primero que hay es lamento. Es parte de nuestras consideraciones que vamos a ver. Vamos a ver 5. Espero rápido verlas. La siguiente consideración es la misericordia de Dios. Dice en el versículo 2, 3 hasta el 7. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad
de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados hacia atrás, por los cuales había ya descendido. El Señor es el Dios del tiempo. Nuestro tiempo está en sus manos. Y el Señor hace misericordia indudablemente. Es lícito, nos es lícito decirle al Señor: yo hice, acuérdate de mí, porque yo... ¿Le estamos cobrando nuestras obras, nuestro servicio? ¿Será bueno? Porque Él ha hecho todo por nosotros. Cada día de nuestra vida nos levantamos y Él nos sustenta. Nos acostamos y Él vela por nuestro sueño. Él sostiene tus hijos, tu vida, tus padres, tu caminar, tu trabajo. Y todo cuanto necesitas, Él lo tiene en su mano. Dice Isaías que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, ¿no? Y no es que quiere decir que el Señor las desprecie. De ninguna manera Él se agrada. Pero nada de lo que hagamos nos hace meritorios a la vida. Nada. El Señor Jesús dice que en un punto alguien le dirá: Señor, Señor, yo eché en tu nombre demonios. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la mañana en la clase, nuestro hermano Hugo nos decía: es que a veces decimos, es que yo, hermano, pasé 15 años evangelizando. Y ya pasaron 10, ¿no? De ese entonces. ¿Y hoy qué estás haciendo? Debemos de tener cuidado, ¿no? De esas cosas. Para Dios, este era el momento perfecto en el que Ezequías debía de irse. Porque Dios no habla de manera hueca, ni inteligente, ni sabia, sino todo lo contrario. Su pensamiento es perfecto. Su pensamiento es el mejor. Dice que Él no tiene pensamientos de mal, sino de bien para nosotros. Y si Él dice: morirás, ¿qué debemos de hacer? ¿Refutar su pensamiento y su deseo? Meditemos, hermanos, qué es lo que debemos de hacer. Sin embargo, el Señor es bueno y considera nuestras lágrimas y nuestras oraciones, pero también considera nuestras decisiones. Y Él se complace en los que le buscan, porque Ezequías clamó con gran lloro y el Señor tuvo misericordia de él. Y por eso le dijo: te voy a dar 15 años más. Pero al tiempo que le dijo: te voy a dar 15 años más, también le dijo: y te voy a librar a ti y al pueblo del asedio de Sennaquerib. Vas a tener victoria. Y esa misma noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados, librando de la muerte no solamente a Ezequías, sino a todo el pueblo. Nosotros no tenemos esas circunstancias, pero sabemos que tenemos a Jesús, a Jesucristo nuestro Salvador, y Él es el dueño de la vida, y Él va por nosotros delante todo el tiempo.
Y si hoy Él quiere llevarte a su gloria, complácete, acéptalo con buena voluntad, con agrado. Sin embargo, el Señor escuchó su petición y lo escuchó, y la bendición de Dios es completa. Y el Señor, ante Ezequías, ante la generosidad del Señor, pues lo libra de la muerte, a él, al pueblo asirio, y les va a dar paz. ¿Por qué? Porque el Señor oye tu oración. Dios oye tu oración y considera tus lágrimas. Y entonces se frustra el propósito de Dios, hermanos. No, porque el pensamiento de Dios es perfecto, y aún a pesar de nuestras decisiones que no se ajustan a la voluntad de Dios, Él las usa para el provecho de su reino. Gloria a Dios. Y si pedimos más vida al Señor, ¿qué sería lo justo hacer? Y si Él no las concede, ¿qué sería lo bueno hacer? En el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, Él dice: al tercer día subirás al templo. Después de que te sané, al tercer día subirás al templo. Porque acuérdense que un inmundo no podía ir y presentarse. Alguien enfermo de esa manera no podía ir. Entonces, sano, y tenía que ir, y ¿qué? Agradecer al Señor lo que el Señor le había concedido. Vamos a ver qué fue lo que hizo Ezequías. ¿La enfermedad tiene propósito, hermanos? Amén. La enfermedad tiene propósito. ¿La muerte? También. Dice en Job 1:22 que Job, ante todo lo que le pasó, y creo que le pasó exactamente como la misma enfermedad, ¿no?, de las llagas, dice que Job no atribuyó despropósito alguno. O sea, Dios no hace las cosas por hacer, ni dice las cosas por decir. No, de ninguna manera. La muerte también tiene propósito. Hemos cumplido el plan de Dios. Quizá ya no hay más que hacer. Y entonces el Señor ya nos quiere llevar y recompensarnos. Gloria a Dios, ¿no? Fíjense que yo tengo el testimonio de que tuve a bien estar frente a un hombre moribundo que era de esta iglesia. Y yo lo vi cantar en su cama, aceptando su muerte. Y yo me admiraba mucho. Y gloriaba al Señor por ver semejante cosa tan preciosa de alguien que estaba decidido a hacer la voluntad de Dios y gozarse. ¡Qué belleza! Doy gloria a Dios por eso. Así es que también sucede dentro de todas estas cosas la misericordia de Dios. Dios oye tu oración y te considera. Lo importante es saber y para qué pedimos más vida, ¿no? ¿Qué tan útiles seremos en este mundo? O estoy pidiendo más vida porque en mis planes yo tenía pensado hacerme una gran casa en tal lugar, o comprarme el siguiente auto, o tener ese otro puesto de trabajo en aquel otro lugar, o tener un hijo, o lo que sea, o acabar mis estudios. O sea, realmente, ¿por qué estamos pidiendo tiempo al Señor? Tiempo extra.
a veces no sé qué tan bueno sea pensar en esas cosas, ¿no? En el versículo 9, voy a leer el versículo del 15 al 20. Dice que sigue siendo la escritura de Ezequías. Dice, ¿qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. ¿Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma? Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará ni alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, pónganla en la llaga y sanará. ¿El remedio es el que nos da la sanidad, hermanos? No, es la voluntad de Dios. Podemos ir a los mejores doctores y podemos estar hospitalizados en los hospitales mejores, los que sean. Podemos ir al extranjero y que nos operen los mejores. Sin embargo, el que da la sanidad y el que sostiene la vida siempre es Dios. ¿Qué es lo que debía de hacer Ezequías si le dijo, te voy a dar 15 años, te voy a sustentar la vida, pero al tercer día quiero mirar tu gratitud? Eso está en Segunda de Reyes 25, para quien lo quiera tomar nota. Bueno, ahora Dios ya te concedió el tiempo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de actitud? ¿Vas a tener coherencia con tu solicitud? ¿Le vas a buscar? ¿Le vas a adorar tal y como lo anunciaste? Porque Él, lo que acabamos de leer, Él está anunciando lo que Él va a hacer, ¿no? Y Él dice que va a andar humildemente todos sus años. Que solamente los vivos le alaban al Señor. Recordemos que ellos todavía no tenían la certeza de la resurrección. Entonces Él decía, pues a mí manténme vivo para que yo te siga alabando, ¿no? Dice también que le libró del hoyo de la corrupción y que se echó a sus espaldas su pecado. Él está reconociendo la salvación y que el Señor le ha limpiado de todo. La sanidad, hermanos, no solamente es del cuerpo, es del alma. El Señor nos limpia el cuerpo y también el alma, pero para el Señor lo principal, ¿qué será? ¿El cuerpo o el alma? El alma, ¿no? Ya oramos por la que ya el Señor fue clemente y hizo misericordia. ¿Estamos agradecidos? ¿Qué es lo que quiere para nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios al levantarnos de la muerte en la que estábamos condenados? Pues no tenemos que ser más que agradecidos, genuinamente andar humildemente así como me prometió Ezequías, confesarle, creer en su salvación, saber que la verdad es para los vivos, pero para los vivos en espíritu. Alabaremos al Señor y confiaremos en Él.
cantaremos su salvación y testificaremos de su bondad, de su generosidad, de su salvación y de la vida que debe de resplandecer y ser sal en este mundo. El deseo de Dios es bendecirnos. Sin embargo, Dios considera todo y todo lo sabe, ¿no? Ahora ya tengo la victoria, ya tengo suplida mi necesidad. ¿Qué pasó con Ezequías? En ese punto Ezequías, al haber sido liberado de la enfermedad y al haber sido liberado del asedio asirio, empezó a recibir felicitaciones de las naciones y le empezaron a llegar regalos y muchas cosas a Ezequías. ¿Y qué dice en segunda de Crónicas 32? Se los voy a leer, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Mientras estamos mal, buscamos la bendición de Dios, pero cuando ya estamos bien, ni nos acordamos. No agradeció el haber sido sanado, el que le hayan dado 15 años más, ni el que le haya librado a su pueblo, a su reino, de todo esto. Nosotros, ¿qué queremos hacer con más vida? Y no te cuestiones solamente si tú estás enfermo, cuestiónalo si tú tienes vida hoy. ¿Para qué quieres la vida? ¿Qué te has puesto adelante a hacer o el cumplir que glorifica el nombre de Dios y que Él se agrade de dártela y de sustentártelo en este momento? Dice en Lucas 7, del 11 al 19, el Señor sanó a los leprosos, ¿no? ¿Cuántos leprosos eran, hermanos? 10. Y entonces uno de ellos que ya había sido sano, que ya había ido al templo, regresa con el Señor a agradecerle, ¿no? Que casualmente no era judío, era un extranjero. Y le va y le dice gracias. Y el Señor le dice: ¿y dónde están los otros 9? No sé, yo estoy aquí. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Mientras que a los otros 9, hermanos, el Señor solo les sanó. ¿Qué te preocupa más? ¿Tu sanidad o tu salvación? Y pedimos sanidad, pero ¿por qué no le pedimos que nos fortalezca en espíritu para aceptar su buena voluntad, cualquiera que sea? Y si Él quiere sanarnos, bendito sea el Señor. Pero lo más importante es que permanezcamos en la salvación. Eso es lo que queremos y eso es lo que Dios nos va a procurar. ¿Qué significa ordenar nuestra casa? Ezequías realmente, digamos que tenía en orden su casa, hablando del reino, ¿no? ¿Por qué? Porque él había hecho lo necesario y había sido obediente. Pero para él, ¿qué significaba ordenar? Pues en la palabra que se usa aquí es que él designara, que él encargara, que él dejara mandato, que él organizara, que él dejara todo bien administrativamente y demás, y que él estableciera un mandato soberano y que instara al pueblo principalmente a amar a Dios. Eso era para Ezequías. Pero para nosotros, ¿qué es, hermanos?
Y más si no hemos sido como Ezequías, obedientes al deseo y a la voluntad de Dios, que es para nosotros ordenar nuestra casa. Y la tendríamos que ordenar hasta que tengamos la sentencia de muerte. La tendríamos que tener ordenada cada día de nuestras vidas. ¿En qué aspecto? En todos. Porque tenemos áreas de nuestras vidas que no le hemos entregado al Señor, ¿no? Papás que tienen hijos adultos y que los siguen tratando como bebés, entrégaselo al Señor. Que el Señor es el que lo va a rescatar. Ajá. Mi dificultad económica, entrégalesela al Señor, porque Él es generoso para dar. Mis dudas del día de mañana, no te acuerdes ni te preocupes de mañana, porque no sabemos si llegaremos a mañana. Gloríate en lo que el Señor te da hoy. Aceptar su buena voluntad es maravilloso. El Señor nos está invitando, hermanos, a que nos corrijamos en todas las cosas que tenemos desorden en nuestra vida. En todas. Hasta la casa desordenada, porque eso habla de nosotros. Pero principalmente lo que al Señor le preocupa, que es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentir, nuestras emociones, que no nos lleven a caer en enfermedades y que nos arrastren a situaciones que el día de mañana estemos arrepintiéndonos de que eso no debió de haber sido así, porque no confiamos ni tuvimos la fe necesaria de depositar nuestra vida, y no es nuestra, es de Él, en sus manos. Asumir genuinamente cuál es el orden de nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? El Señor lo estableció en la palabra, en la Escritura. Y nuestra prioridad de verdad es sencilla. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Precioso, simple y hermoso para glorificar y adorar el nombre del Señor. Tenemos que asumir genuinamente todo lo que Dios quiere para nosotros. Así es que corrijamos nuestro desorden, el desorden que tenemos en nuestra vida. Definamos genuinamente cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor dice que Él se va a contentar del siervo prudente, que cuando Él venga, lo halle trabajando, ¿no? ¿Para qué quería la vida Ezequías? Si nosotros vemos la Escritura, dice que se empezó a hacer de oro y de cosas, y eran cosas materiales que él empezó a procurar. Dentro de ese periodo de 15 años que el Señor le dio, el Señor le concedió un rey a su hijo, que todos conocen quién es su hijo y que tan bien le fue al pueblo con él. Debemos de creer en lo que el Señor quiere y por qué es para nosotros eso. Ahora, si tú ya te humillaste delante del Señor con sinceridad, Él ha hecho misericordia de ti, tú eres agradecido y tú estás dando testimonio de vida en todas tus áreas, aúne a todo eso, la obediencia y el amor, porque eso te va a traer gozo y no te va a dejar que te preocupes, ni que te angusties, ni que digas, me falta más vida, no la aproveché, no hice lo que tenía que hacer, no cumplí mi deseo. No, seamos obedientes, amemos, y que el Señor en ello nos dé el gozo, amados hermanos.
No solamente el gozo, a Ezequías le dio paz, porque ya después de ese momento ya no hubieron asedios, hasta después. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que hacer cumplir su juicio. Y su juicio en ese momento era la paz para Jerusalén. Era bueno, es bueno y siempre será bueno el juicio de Dios. Amado hermano, si el día de hoy a ti te preocupa tu enfermedad, no digo que la olvides, atiéndela de la manera en la que Dios te lo permita, pero no te afanes, no te desgastes de más. Cree en el Señor, confía en lo que Dios quiere para ti y mejor pregúntale: Señor, esta enfermedad, ¿para qué me es útil? ¿Y de qué manera te puedo glorificar a ti con ella? Que yo no anhele más de lo que tú me quieres dar y que anhele tu presencia y tu nombre exaltado en mi boca. Les quiero invitar, amados hermanos, a quien quiera pasar aquí delante, si tiene enfermedad, si tiene preocupaciones, si tiene cosas que en verdad les ha costado trabajo soltar, que se las entreguen al Señor. Vamos a orar y a decirle al Señor: Señor mío, manifiéstate en mi vida, concédeme lo que tú quieres para mí. El Señor Jesús murió a los 33 años y no dijo: estoy a la mitad de mis días. 33 años, y el Señor dijo: porque también pasó angustia. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y que así sea nuestro caminar de esa manera.